Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos y agradecerles a la organización por haber considerado mi participación en este gran Congreso de Literacidad Crítica y Polifonía Educativa. El día de hoy les quiero comentar sobre literacidad y currículo. La literacidad en un sentido más profundo no puede reducirse a una habilidad técnica de leer y escribir, pues como plantea Brian Street, es una práctica sociocultural situada, atravesada por diversos contextos, como es históricos, culturales, ideológicos, que moldean cómo construimos el significado o los significados. Leer y escribir no son actos neutros, sino formas de interpretar el mundo y participar en comunidades discursivas. Esta visión también la profundiza Paulo Freire. Paulo Freire sostiene que antes de leer la palabra, leemos el mundo, posicionando la literacidad como un acto crítico. Hoy, en la era de inteligencia artificial y la sobreabundancia de la información, la literacidad adquiere una dimensión más epistemológica, podríamos decir. Ya no basta con acceder a datos, sino es imprescindible evaluarlos, relacionarlos, reconocer sus ideologías y reconstruir el conocimiento en entornos complejos, convirtiéndola en una competencia clave para comprender y transformar la realidad de nuestros tiempos, la realidad contemporánea. La literacidad hoy es una condición epistemológica importante. En este sentido, el maestro Enrico Bociolesi plantea que la literacidad es una práctica compleja e interdisciplinaria que integra dimensiones cognitivas, sociales y culturales, permitiendo no solamente comprender, sino transformar la realidad. En este contexto actual, como por ejemplo inteligencia artificial, se intensifica esta exigencia, ¿no? Al demandar sujetos críticos capaces de analizar y reconfigurar el conocimiento en entornos digitales. Así, pues tenemos que la literacidad deja de ser instrumental y se configura como una condición epistemológica fundamental, lo que implica que el currículo no debe limitarse solamente a contenidos, sino a organizar las prácticas de literacidad mediante las cuales el conocimiento realmente adquiere sentido. Es importante entonces reconocer a la literacidad como el núcleo de la construcción crítica del saber, más aún en el contexto de la educación superior. La literacidad en este contexto redefine el currículo, ¿no? Plantear la relación entre literacidad y currículo implica pasar de entender el currículo como un organizador de contenidos a concebirlo como un sistema de mediación epistemológica. Eh, Como señala José Jimeno Sacristán, el currículo es una selección cultural, ¿no? Y esta selección definitivamente no es neutral, es atravesada por relaciones de poder, como lo comenta también Michael Apple, ¿no? En este marco, la literacidad deja de ser periférica y se convierte en el medio mediante el cual el conocimiento se construye y se legitima, por lo que hablar de currículo hoy implica necesariamente reconocer que la literacidad es una condición fundamental del saber. Entonces, tenemos el currículo hoy exige una construcción del conocimiento,
pero muchas veces no se enseñan las prácticas de la literacidad que la hacen posible. Uno de los problemas más invisibles de la educación superior es la brecha entre lo que se exige principalmente en la universidad y lo que se enseña. Se espera que los estudiantes, por ejemplo, escriban, investiguen académicamente, sin haber aprendido muchas veces estas prácticas, ¿no? Como señala Mary Lea y Brian Strick, la escritura académica no es una habilidad previa, sino una práctica que debe de enseñarse. La omisión de esta capacidad genera una exclusión epistemológica silenciosa y un currículo que reproduce desigualdades al exigir literacidad sin garantizar su aprendizaje. Tenemos entonces una insuficiencia de la alfabetización tradicional, ¿no? La alfabetización resulta insuficiente para responder a las demandas epistemológicas de la era del conocimiento o la alfabetización tradicional, centrada normalmente en la escritura básica, responde a un contexto donde el acceso a la información era limitada. Sin embargo, hoy, como advierte Daniel Casani, el desafío no es acceder, sino interpretar críticamente la sobreabundancia informacional. Por ello, la alfabetización resulta insuficiente, ya que la educación superior exige sujetos capaces de inferir, evaluar, argumentar y producir conocimiento, marcando así el tránsito hacia la literacidad como un eje central del currículo contemporáneo. Eh, y en ese contexto es importante ensayar una definición mucho más epistemológica de la literacidad, pues las definiciones y los conceptos también evolucionan. Hoy la literacidad desde esta perspectiva es en la práctica sociocultural y epistemológica mediante la cual se interpreta, produce y transforma el conocimiento en el currículum. La literacidad puede entenderse como esta práctica mediante la cual se interpreta y se transforma el conocimiento. Desde Brian Strick se concibe como una práctica social situada, vinculada a contextos culturales, mientras que Paulo Freire la entiende como una herramienta crítica para interpretar y transformar la realidad. En una perspectiva reciente, el maestro Enrico Bociolesi la amplía como una práctica compleja e interdisciplinaria. Así, la literacidad se configura como un espacio donde el conocimiento no solo se comunica, sino que se construye, se legitima y se disputa en el mejor sentido de la palabra, constituyéndose en una práctica epistemológica que articula lenguaje, poder y saber en el currículo. Hay una naturaleza entonces compleja de la literacidad. La literacidad integra dimensiones cognitivas, sociales, culturales y discursivas en la construcción del saber. La literacidad no puede reducirse a una dimensión exclusivamente cognitiva. Desde la perspectiva del maestro Bociolesi, es una práctica compleja que articula procesos mentales con contextos sociales, culturales y discursivos, permitiendo así entonces entender el conocimiento como un fenómeno multidimensional en el que el sujeto no solo procesa información, sino que interactúa con ella desde su propia identidad. Este enfoque
o esta visión supera la fragmentación del saber propia de modelos tradicionales y posiciona a la literacidad no solo como herramienta de aprendizaje, sino fundamentalmente como una forma de participación en la cultura académica, podemos decir, ¿no? Entonces, tenemos la literacidad como un núcleo importante del currículo en estos contextos. La dimensión crítica de la literacidad permite cuestionar, reinterpretar y reconstruir críticamente el conocimiento. Eh, Refiriéndome nuevamente a Paulo Freire, educar implica formar sujetos capaces de leer el mundo y reconocer las estructuras de poder presentes en los discursos. Así, la literacidad no solo permite comprender el conocimiento, sino también cuestionarlo, evidenciar sus límites y abrir nuevas interpretaciones, convirtiéndose en una práctica transformadora que no reproduce saberes, sino que los reconfigura críticamente dentro del currículo. Entonces, aquí estamos mirando una transición, podemos decir, epistemológica del currículo. El paso de la alfabetización a la literacidad crítica transforma el currículo en un espacio de producción de conocimiento. Eh, este tránsito no solo es terminológico, sino profundamente epistemológico. Implica pasar de una educación centrada en la adquisición de información a otra orientada a la producción de conocimiento. En la alfabetización tradicional, el sujeto accede a textos, mientras que en la literacidad crítica los interpreta, los cuestiona y los reconfigura, asumiendo que el conocimiento es una construcción situada. Como señala Mary Lea y Brian Street, lo habíamos comentado ya, la escritura académica es una práctica social propia de cada disciplina, por lo que el currículo no debe limitarse a contenidos, sino a generar condiciones para participar en estas prácticas, convirtiéndose así en un espacio de mediación epistemológica donde la literacidad es el eje de producción. Y entonces la literacidad como núcleo, como enfoque, eh, y que el currículo como un regulador del conocimiento. El currículo regula las formas en el que el conocimiento se construye y se valida. Eh, el maestro José Jimeno Sacristán y Malcolm Apple nos dice que el currículo no es una simple organización de contenidos, sino una estructura que selecciona, que legitima y regula el conocimiento desde determinadas visiones e intereses. Estas reglas, atravesadas por relaciones de poder y tradiciones disciplinares, definitivamente no son neutrales, ¿no? Y es precisamente a través de la literacidad que se hacen operativas, ya que es en el lenguaje donde el conocimiento se construye y adquiere coherencia. Entonces, el currículo y su poder discursivo ejerce y legitima determinadas formas de literacidad, pero también excluye otras. Podemos decir que la dimensión política del currículo se evidencia en sus efectos de inclusión y exclusión, como plantea Bernstein. El conocimiento escolar
decía Bernstein, se organiza mediante códigos lingüísticos que regulan qué se puede decir, cómo y quién puede hacerlo, generando barreras invisibles para quienes no dominan estos modos discursivos. Así, el currículo opera como un dispositivo de poder simbólico que legitima ciertos saberes, pero que también invisibiliza a otros, convirtiendo a la literacidad no solo en una práctica cognitiva, sino en un campo de tensión donde se definen las condiciones de acceso al conocimiento. Y entonces el acceso al conocimiento, principalmente disciplinar, depende del dominio de prácticas de literacidad propias de cada disciplina. Una de las ideas centrales de, a ver, Basil, me parece que Basil Bernstein es que el conocimiento no se adquiere solo por exposición, sino mediante el dominio de formas discursivas que lo estructuran. Cada disciplina establece sus propias reglas sobre qué cuenta como evidencia, cómo argumenta y qué lenguaje es válido, reglas que muchas veces no se enseñan explícitamente, generando barreras invisibles. Así, el currículo presupone estas competencias sin garantizarlas, produciendo desigualdad en el acceso al saber, por lo que aprender una disciplina implica en esencia aprender su literacidad. Hay una desigualdad epistemológica en educación. Esta idea se profundiza con Pierre Bourdieu, ¿no? Quien plantea que los estudiantes no ingresan en igualdad de condiciones, ya que poseen distintos niveles de capital cultural. La literacidad forma parte de este capital, de modo que quienes dominan los códigos académicos tienen mayores posibilidades de éxito, mientras que otros enfrentan barreras. Así, por ejemplo, la desigualdad educativa no radica solo en las capacidades individuales, sino en el acceso diferencial a estas prácticas, por lo que no enseñarlas implica reproducir desigualdades estructurales. Hay desafíos en la era del conocimiento, hoy más que antes. Vivimos eh, en una era de abundancia informacional donde acceder a datos ya no es el principal desafío. Sin embargo, como advierten diversos autores contemporáneos, el acceso no garantiza la construcción del conocimiento, ya que éste exige interpretar, contextualizar, relacionar, evaluar y reconstruir la información. Procesos que constituyen procesos de literacidad. Por ello, el reto de educativo actual no es proporcionar información, sino formar sujetos capaces de transformarla en conocimiento significativo, redefiniendo así el sentido del currículum. Y entonces, la literacidad permite comprender, articular e intervenir en la complejidad del conocimiento contemporáneo. Y aquí nuevamente cito al doctor Enrico Ociolesi cuando nos dice que la literacidad es una práctica compleja, ¿no? Que integra dimensiones cognitivas, sociales, culturales y comunicativas. Y refiere que se supera la fragmentación del conocimiento propia de modelos tradicionales al articular saberes y incorporar la dimensión crítica que permite comprender la realidad, pero asimismo permite intervenir en ella.
configurándose como una herramienta fundamental para afrontar la complejidad de un mundo contemporáneo. La inteligencia artificial redefine la literacidad al exigir una mediación crítica del conocimiento. Quienes somos docentes siempre nos pidieron desde finales del siglo XX que el profesor tiene que saber navegar en Internet. Y luego nos dicen que navegar en Internet no basta. El profesor tiene que saber buscar información, saber gestionar información en Internet. Hoy navegar en Internet y gestionar información no basta. Hoy necesitamos tener la capacidad crítica de saber diferenciar cuál es la información que tiene valor y cuál no la tiene. Entonces, hoy se necesita literacidad, ¿no? En el contexto de las tecnologías, la irrupción de inteligencia artificial no reduce esta capacidad. Al contrario, intensifica las exigencias, aunque facilita el acceso y la generación de información demanda sujetos capaces de que puedan tener una posición crítica frente a la información que reciben. Sujetos que sean capaces de evaluar, validar y reinterpretar. Inteligencia artificial no sustituye el pensamiento humano, sino que lo desafía, lo que implica que la literacidad debe ampliarse para integrar dimensiones tecnológicas, epistemológicas y éticas, sin duda, más allá de lo tradicional. Y entonces, la literacidad eh, es hoy un fundamento epistemológico del conocimiento y más aún en el currículo contemporáneo. Si analizamos los procesos educativos en su conjunto, encontramos que todos ellos dependen en última instancia de prácticas de literacidad. Es a través del lenguaje eh, que el conocimiento se organiza, se comunica y se valida. Por ello, la literacidad no es un componente más del currículo, sino es su fundamento, ¿no? Eh, es muy importante mirar la literacidad o mirar el enfoque curricular desde la literacidad. La literacidad debe asumirse como un enfoque estructurante del currículo. Nosotros hablamos de un currículo por resultados, un currículo por competencias, un currículo basado en la neurociencia, pues la literacidad tiene que ser una de las lupas o uno de los enfoques a través del cual podamos analizar el currículo. Y un enfoque no quita a otro. O sea, en la práctica nosotros no podemos decir voy a trabajar un diseño curricular por competencias y ya no lo trabajo por neurociencias. No, un currículo puede ser al mismo tiempo un enfoque. Podemos utilizar un enfoque basado en resultados, un enfoque basado en neurociencia, un enfoque basado en las competencias y un enfoque basado en la literacidad perfectamente en un mismo currículo. Esto implica definitivamente un cambio profundo en el diseño curricular. No se trata de añadir cursos de escritura, sino de integrar la literacidad en todas las disciplinas. Cada asignatura debe enseñar explícitamente cómo se construye el conocimiento en su campo. Esto supone hacer visibles las reglas discursivas que tradicionalmente han permanecido implícitas y que se supone que todos lo tienen, pero cada disciplina tiene sus propias reglas discursivas, ¿no? Hay una integración como enfoques curriculares. La literacidad articula y da sentido a los enfoques, lo comenté en la lámina anterior, por competencias, por resultados y neurociencia. Los enfoques por competencias, estos enfoques, resultados y neurociencia,
aportan también dimensiones importantes, pero requieren una base epistemológica que los articule. La literacidad cumple esa función al proporcionar un marco desde el cual el conocimiento adquiere sentido, coherencia y profundidad. Hay riesgo curricular, sí. Un currículo que no integra la literacidad reproduce una exclusión epistemológica. Cuando el currículo no explica las reglas de construcción del conocimiento, estas que quedan reservadas para quienes ya las conocen. De este modo, la educación deja de ser un espacio de democratización y se convierte en un mecanismo de reproducción de desigualdades. Fíjense qué sensible es el currículo, ¿no? El currículo puede eh, ser un espacio de democratización de saberes, pero también puede ser un espacio que configure estructuras de poder o también puede ser un elemento que reproduzca desigualdades. Qué importante es mirar el currículo desde diferentes enfoques. Eh, Hay un desafío de transformación educativa importante, ¿no? Este desafío no es menor, implica repensar la enseñanza desde sus fundamentos, reconociendo que el conocimiento no se transmite, se construye y que esta construcción requiere mediaciones discursivas que deben ser enseñadas. Hay una condición de posibilidad de conocimiento. La literacidad es la condición que hace posible la producción, comprensión y validación del saber desde el enfoque que lo estamos interpretando. La literacidad, entonces, es aprender a participar en la construcción crítica del conocimiento. La universidad no debe formar repetidores de información, sino constructores de conocimiento. Y esto solo es posible si asumimos la literacidad como un eje estructural del currículo. Algunas conclusiones para concluir mi intervención. Yo creo que la literacidad como base del conocimiento, la literacidad no es una habilidad adicional del currículo, sino la condición que hace posible comprender, producir y validar el conocimiento en la educación superior. El currículo debe organizarse en torno a prácticas de lectura, escritura y argumentación propias de cada disciplina, haciendo visibles las formas en las que el conocimiento se construye, es decir, necesitamos una reconfiguración curricular desde el lenguaje. Asimismo, en el punto 3, es importante reducir la desigualdad educativa y esto implica garantizar que todos los estudiantes accedan a las formas de pensar, de escribir y argumentar que la academia reconoce como válidas. Es decir, queremos una equidad como acceso de los códigos del saber. En el contexto, frente a la inteligencia artificial y la abundancia de la información, la literacidad debe orientarse a analizar, cuestionar y reconstruir el conocimiento y no solo consumirlo. Necesitamos hoy, más que antes, literacidad crítica frente a la era digital. El objetivo del currículo siempre deberá ser formar sujetos capaces de interpretar, cuestionar y transformar el conocimiento y no solamente de reproducir información. Tenemos que hacer una formación para la construcción crítica del saber y en ese escenario la literacidad no es un periférico, sino un núcleo importante que hay que integrar.
al currículum. Muchísimas gracias. Los abrazo desde Perú. Gracias.